Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de matemática en la cual trataremos el tema llamado función arcotangente. Función arcotangente. Bien, sabemos de trigonometría que la función tangente entre menos pi medios y pi medios, o sea, entre menos 90 grados y 90 grados, la gráfica es la que está, algo como lo que está aquí en el tablero, y esa función se dice que es inyectiva. La función es inyectiva en el intervalo abierto menos pi medios, pi medios. Si la función tangente es inyectiva en este intervalo, sabemos que la función tiene una función llamada inversa, la función inversa. Esa función inversa, la gráfica, sabemos que si el dominio de la original sería el rango de la inversa y el rango de la original sería el dominio de la inversa. El dominio de una es el rango de la otra. Acá está en la parte derecha del tablero la gráfica de la función inversa. Se llama función arcotangente. Se abrevia arctan, arcotangente de x. Y también se utiliza la notación tan a la menos 1x. Realmente este menos 1 no es un exponente, no tiene ese carácter. Y así aparecen las calculadoras como lo voy a ilustrar a continuación. Bien, entonces aquí tenemos la gráfica de la tangente, aquí tenemos la gráfica de la función inversa llamada función arcotangente. Vamos a resolver dos ejemplos introductorios para la discusión que quiero realmente generar. Ejemplo 1. El punto P, coordenada menos 2,4, está sobre el lado final de un ángulo positivo θ en posición normal. Halle la tangente de θ. Pues sabemos que la tangente del ángulo θ es igual a la coordenada y sobre la coordenada x. Y 4 sobre menos 2 nos da menos 2. Ese sería el valor de la tangente. Ejemplo 2. Ahora el punto que está sobre el lado final es el punto de coordenada 2, menos 4. Y se pide lo mismo, allá la tangente del ángulo θ en posición normal. La tangente está definida como la coordenada y sobre la coordenada x. También nos da que la tangente es menos 2. La tangente es menos 2. Bien, ahora entonces la pregunta es la siguiente. Este es el ejemplo realmente clave sobre el cual quiero que generemos la primera parte de la discusión. Ejemplo 3. Con la ayuda de una calculadora en modo DEC, o sea que esté graduada en grados sexagesimales, halle el valor de arcotangente de menos 2. Bien, antes de hacer ese cálculo, quiero manifestar lo siguiente. La arcotangente de un valor, arcotangente de x, pues, es el ángulo que está entre menos pi medios y pi medios, cuya tangente da x. Ese es el significado. Aquí, ¿qué vamos a hallar entonces? Un ángulo entre menos pi medios y pi medios, o sea, entre menos 90 grados y 90 grados, cuya tangente de menos 2. Cuya tangente de menos 2. Eso es lo que la calculadora lo hace automáticamente. Bien, el número menos 2, este es el dominio de la arcotangente. El número menos 2 está algo como por acá. La arcotangente va a ser un valor por acá. Recordemos que esto es menos 90 grados. O sea que va a ser un valor negativo. Negativo cercano, relativamente cercano a menos 90, menos 70, menos 60, menos 80. Ahorita miramos en la calculadora qué resultado nos da. Entonces lo que quiero decir es que la calculadora nos va a arrojar un valor negativo. Un valor que está entre 0 y menos 90 grados. La calculadora nos va a arrojar un resultado
un número entre 0 y menos 90 grados, si está graduada en DEC. Atendiendo a la gráfica de la función arcotangente. Bien, hagámoslo entonces. La calculadora va a estar en modo DEC. Se escribe segunda función inversa o Shift con la tecla Shift. Con la tecla Shift. Con esta tecla Shift. Esta tecla Shift. Bien. Se escribe, se presiona la tecla Shift, se va a la tecla tan, donde dice tan, o sea, la tangente, y en la pantalla me aparece tan menos 1. O sea, esta escritura de acá. Este menos 1 no es un exponente, insisto, no es un exponente, ese menos 1 no es un exponente. Bien, y escribo el número, aquí, este sería el arcotangente. Bueno, o escrito en la calculadora, pues, tan menos 1 del número menos 2. Entonces ahora a continuación se escribe el número menos 2. Igual. Y la calculadora arroja un resultado. La calculadora científica arroja un resultado que está en grados, dice que este valor es menos 63,43. Realmente sigue, voy a colocarlo aquí aproximadamente. Grados. Efectivamente, ese ángulo, como dijimos ahorita, a la luz de la gráfica arcotangente, es un ángulo entre 0 y menos 90 grados. Ya sabíamos, la calculadora trabaja acorde a esta gráfica matemáticamente hablando. Así están hechas las calculadoras. Bueno, pero hemos dicho que estamos interesados en los ángulos cuya tangente da menos 2. Este es un ángulo negativo. Este es un ángulo, aquí los ángulos están orientados. Tienen sentido. Un ángulo, recordemos que un ángulo es positivo si su lado final gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es positivo y si gira en sentido de las manecillas del reloj se dice que el ángulo es negativo. Este ángulo es negativo. Pero nosotros vimos en el ejemplo 1 y el ejemplo 2 que habían dos ángulos positivos que no sabemos el valor. Dos ángulos positivos cuya tangente es menos 2. Uno va a estar en el segundo cuadrante, ahorita muestro, y el otro va a estar en el cuarto cuadrante. Hagamos la gráfica de este par de ejemplos. En el ejemplo 1, el punto sobre el lado final era el punto de coordenada menos 2,4. El punto P de coordenada menos 2,4. Sería este punto P. O sea que el ángulo en posición normal sería este, el ángulo θ, cuya medida no conocemos. Este sería el lado inicial, el lado final. Un ángulo en posición normal, recordemos. Para el ejemplo 2, tenemos que el punto Q es el punto de coordenada 2, menos 4, que sería este de acá. El punto Q. O sea que el ángulo positivo en posición normal sería algo como esto. Vamos a llamarle a este ángulo θ2 y a este llamémosle θ1. A este de aquí llamémosle ángulo θ2. Y a este de aquí llamémosle ángulo θ1. Bueno. La pregunta entonces es la siguiente. Este ángulo de menos 63 grados, geométricamente hablando, ¿qué me está representando? Este ángulo de menos 63,43 grados me estaría representando este ángulo. Este sería el ángulo, vamos a llamarle ángulo alfa. Ángulo alfa. La calculadora entonces nos arroja, ojo con esto, la calculadora nos arroja un ángulo
que está entre 0 y menos 90. Por lo que expliqué acá de la gráfica, entre 0 y menos 90. Porque el arco tangente de un valor negativo de menos 2 en este caso. Bien, lo que quiero manifestar es que a partir de este ángulo negativo que me arroja la calculadora, nosotros debemos ser capaces de encontrar los dos ángulos positivos menores de una vuelta, los dos ángulos positivos cuya tangente da menos 2. O sea que debemos ser capaces de encontrar el ángulo θ2 del ejemplo 1 y el ángulo θ1 del ejemplo 2, a partir de lo que me arrojó la calculadora. Bien, ¿cómo se hallan esos ángulos? Entonces, si alfa es negativo, hay dos posibles valores, un θ1 y un θ2. ¿Cómo se halla el ángulo θ1? El ángulo positivo, este. Pues a ese ángulo alfa se le suma 360 grados. ¿Qué significa sumarle 360 grados? Que si a este ángulo que es negativo voy a sumarle 360 grados. Sumarle 360 grados es dar una vuelta en sentido positivo. Doy una vuelta y caigo acá, pero ya el ángulo lo estoy recorriendo en este sentido. Este sería el ángulo que le llamamos θ1. O sea que el ángulo θ1 se obtiene sumándole al valor que me arrojó la calculadora, le sumamos 360 grados. En este caso, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar lo siguiente. Pues vuelvo y hago el ejercicio. Arcotangente o tan menos 1 del número menos 2. Dijimos que daba menos 63, acá está menos 63,43 aproximadamente, porque realmente esto tiene más cifras decimales. A este valor voy a sumarle 360, se coloca común y corriente, más 360. La calculadora entiende que esos 360 son grados, no es necesario colocarle grados, ella entiende. Y le colocamos igual, da 296, voy a colocarlo acá en el tablero, da 296,56, aproximadamente 296,56 grados. Quiere decir que este ángulo θ1, positivamente hablando, este ángulo de acá, que no conocíamos el valor, este ángulo de aquí, este ángulo de acá, que está en el cuarto cuadrante porque el punto Q está de coordenadas 2,-4, sería este. Este ángulo de acá, que no sabíamos, pero que lo estamos encontrando con la ayuda de la calculadora, este ángulo es aproximadamente 296,56 grados. Eso es. Claro, un ángulo, casi que doy la vuelta completa, ¿no? ¿Cómo se obtiene el otro ángulo? El ángulo del ejemplo 1, llamado θ2, el ángulo del ejemplo 1. ¿Cómo se halla? ¿Cómo se va a hallar? Pues a este ángulo alfa le vamos a sumar 180. Sumar 180 es dar media vuelta y caigo acá. Sería el ángulo θ2. Entonces el ángulo θ2 será el ángulo que me arroja la calculadora sumado con 180 grados. En este caso sería algo como, pues a este valor se le quita 100, da 116,56. 116,56 grados aproximadamente. Ese sería el valor de este ángulo, del ángulo θ2. θ2 sería aproximadamente igual a 116,56 grados. No sabíamos esa información, pero ya la conocemos. A partir
del valor que me arrojó la calculadora. Bien, y termino esta clase mencionando qué pasaría, qué pasa si la arcotangente, entonces una observación acá final, es que si la arcotangente de un valor X cualquiera, de un número, en este caso hablamos del número -2, la arcotangente a ver, aquí vimos un valor negativo, ahora vamos a dar un valor negativo, un valor positivo, perdón. Si X es positivo, o sea, mayor que 0, entonces la calculadora me va a arrojar en la arcotangente de ese valor positivo X, me va a arrojar un valor que está entre 0 y 90 grados. Será un valor que está entre 0 y 90 grados. Pero se sabe que la tangente es positiva en el primero y tercer cuadrante. Mejor dicho, el valor que me arroja la calculadora, ese valor alfa, va a corresponder al ángulo del primer cuadrante, al ángulo agudo, al ángulo en el primer cuadrante. O sea que ese valor alfa, teta 1 sería igual a ese valor alfa. ¿Cómo se halla el otro ángulo cuya tangente da este valor X, este valor positivo? A ese valor alfa que me da la calculadora se le suma 180 grados. Un ejemplo, veamos un ejemplo numérico, pues vamos a colocarle ejemplo 4. Ejemplo 4. Ejemplo 4. Dice así. Halle los ángulos en posición normal, ángulos positivos, tales que halle los ángulos positivos, ángulos teta, tales que la tangente de teta sea un valor positivo. Vamos a darle el valor de 2.5 o 2,5. Solución. Bueno, este valor es positivo, 2.5 es el que le llamé X acá. O sea que necesitamos calcular arcotangente de 2.5. O sea, ¿cuáles son los ángulos cuya tangente da 2? ¿Cuál es la calculadora me va a arrojar solamente uno. ¿Cuál es el ángulo cuya tangente da 2.5? La calculadora me va a dar un valor por acá. Un valor muy cercano a 90 grados. Recordemos que pi medio es 90 grados. Entonces la calculadora me va a dar un valor relativamente cercano a 90 grados. Veamos que eso es cierto. Escribo arcotangente con la tecla Shift para que me aparezca en la pantalla arcotangente, como dijimos. Y escribo el número 2.5. 2.5 igual. La calculadora me arrojó este valor. ...68.19... aproximadamente tiene más cifras decimales, aproximadamente grados porque la tenía graduada en grados.
Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuáles son los dos ángulos? Uno corresponde al primer cuadrante, el otro al tercero, cuya tangente da 2.5. Pues estamos diciendo que de aquí se concluye que hay dos ángulos. Uno va a ser este ángulo, llamémosle a este ángulo alfa, el ángulo que me arroja la calculadora, o sea, 68.19 grados. Pero hay otro ángulo. Si yo hiciera la gráfica, hay otro ángulo. Si es por acá está 68 grados, 68.19 grados, va a haber otro ángulo, se alarga al lado final y se obtiene este otro ángulo. Este está en el tercer cuadrante. Este no me lo da la calculadora, este lo encontramos nosotros. ¿Cómo se halla ese ángulo θ 2? Al ángulo alfa que me dio la calculadora le sumamos 180 grados. A este ángulo alfa se le suma 180, se da media vuelta y se encuentra todo este ángulo. Este sería θ 2. Este de acá, el primerito era θ 1. ¿Qué me va a dar entonces el ángulo θ 2? Aquí aproximadamente, ¿no? Sería 68.19 más 180. Da 248, aproximadamente 248.19 grados. ¿Cómo verifica uno que esto efectivamente es cierto? Pues calcule la tangente de 68.19 aproximadamente y le va a dar muy aproximadamente 2.5. Y calcule la tangente de 248.19 grados y le va a dar también un valor muy cercano al 2.5. Bien, con esto damos por terminada esta clase. Les agradezco la atención prestada. Muy amables.